Hallo zusammen. Hier bin ich wieder Hola a todos. Aquí estoy de nuevo en alemán, porque hoy hablo con la señora Dr. Renate Dillmann, una politóloga, investigadora de medios y periodista alemana, que lleva muchos años ocupándose del tema del poder de los medios de comunicación. De eso queremos hablar hoy. Estimada señora Dillmann, bienvenida. Liebe Frau Dillmann, herzlich willkommen. Sí, muchas gracias por la invitación, estimado señor Lota. Me parece interesante. De alguna manera es la primera vez que hablo con Japón y me alegra nuestra conversación. Ja, ich wollte gerne mit Ihnen reden, denn Sie sind Sí, me gustaría hablar con usted, ya que es amigo y conoce al señor Patrick Bob, quien también ha dicho que usted ha escrito de nuevo un libro muy interesante sobre medios y poder. Sobre esto, y en la segunda parte de hoy, también un poco sobre la cobertura mediática en Europa sobre China, me gustaría conversar con usted. Tiene una introducción interesante en la que escribe sobre el uso de palabras, el encuadre y las narrativas. ¿Podría explicarme brevemente cuál es la diferencia entre estos tres conceptos para usted y por qué deberíamos prestar atención a los tres? und warum wir auf alle drei achten sollten. Sí, con gusto lo haré. Pero antes quisiera hacer una pequeña observación previa, si se me permite. Verá, en mis estudios críticos sobre los medios, mi objetivo es llamar la atención sobre algunos elementos de la cobertura política que aparecen una y otra vez, y que desde el punto de vista de la información, o digamos al menos de un intento de informar objetivamente, considero problemáticos. Y usted acaba de decir europeo. Me parece que se mete el tema alemanes. No me atrevería a emitir un juicio más general, ni siquiera para el resto del ámbito germanoparlante, es decir, Austria y Suiza. Sin embargo, los espectadores de otras áreas lingüísticas, por supuesto, pueden reflexionar y considerar si estos fenómenos también se pueden observar en sus respectivos medios de comunicación y de qué manera. Eso como observación previa. Ahora paso a las preguntas. Wording, ¿a qué se refiere este término? Se refiere a que, ya en las denominaciones, en los nombres de un hecho o de un sujeto, a menudo hay más contenido que una simple información. Si los periodistas alemanes llaman a algo guerra, como en el caso de Ucrania, o si lo llaman intervención o misión, como en el caso de Afganistán o Yugoslavia, eso no se determina realmente por los hechos, es decir, por el ejército participante, la violencia ejercida o algo similar, sino que está determinado por una postura más bien de rechazo o de aprobación hacia ese acontecimiento. Y esa es una postura que, por cierto, suele corresponder a la política exterior alemana. En los casos de Afganistán y Yugoslavia, no se quería hablar de guerra, sino, en cierto modo, de forma eufemística, de intervención o misión. Y, en consecuencia, la prensa alemana también se comportó así. Por cierto, hasta hoy en la página web de la Bundeswehr sigue apareciendo la palabra intervención. Intervención en Afganistán y así sucesivamente. Encontrará misión en Afganistán finalizada en la página web de la Bundeswehr. Exacto. Y esa misma prensa está muy empeñada en que en cualquier caso se llame a la guerra de Ucrania la guerra de Rusia contra Ucrania. Así que ahí son muy claros a la hora de nombrar lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Por supuesto, también todavía con los añadidos habituales como guerra de agresión contraria al derecho internacional, para así realmente calificar esta guerra de manera masiva como ilegítima, lo que en principio también habría sido aplicable a las intervenciones en Afganistán y Yugoslavia, que tuvieron lugar con participación alemana. Pero en esos casos no se quiso hacerlo así, no se quiso decirlo de esa manera, y más bien se justificó y minimizó como intervención. Construimos escuelas para niñas, perforamos pozos, ese era el relato allí, o misiones, en el caso de la guerra de Yugoslavia, acudimos en ayuda de los kosovares amenazados. Siguiente ejemplo. Si se llama algo gobierno o régimen.
También esto es una cuestión de terminología, que contrariamente a lo que se podría suponer, no se deriva del hecho de si las personas en cuestión han sido elegidas, lo cual, por cierto, es un criterio político que tiene su origen en la comprensión occidental de la democracia representativa, pero eso solo como apunte, sino precisamente de la simpatía o antipatía política hacia otro país. Por ejemplo, los gobernantes de Arabia Saudí o de los Emiratos nunca son denominados régimen por los periodistas alemanes, pero sí el presidente ruso Putin o Xi Jinping de China. Los dobles estándares, sí. Los dobles estándares, muy cierto. Eso para usted sigue estando en la categoría de formulación, todavía no en la de encuadre. Exacto. Eso lo describiría primero como una cuestión de terminología. El término framing, en cambio, indica en realidad una visión completa de un acontecimiento. Lo que pretende, como su nombre indica, es establecer un marco con el que periodistas y consumidores de medios adopten una perspectiva común sobre un suceso. También aquí un ejemplo. Siria, por ejemplo, se trata actualmente en las noticias alemanas de manera insistente bajo el título de liberación. Si esto se corresponde o no con la percepción de los sirios o de todos los sirios, o si más bien expresa el alivio de los medios y del gobierno alemán de que el gobernante Assad, poco querido por ellos, por fin se haya ido, liberación, eso queda en el aire en este asunto. Voy a poner otro ejemplo. De nuevo, Afganistán. Dann nehme ich nochmal ein anderes Beispiel, nochmal Afghanistan. Damals hieß eine Schlagzeile aus dem Afghanistan-Krieg. En aquel entonces, un titular de la guerra de Afganistán decía: extremistas atacan al ejército alemán. El encuadre era el siguiente: el ejército alemán, la Bundeswehr, aunque geográficamente se encuentra a 5.000 kilómetros al este del territorio alemán, la idea del artículo es que está allí con razón y que es atacado. ¿Por quién es atacado? Por supuesto no por el pueblo afgano, que quizás hubiera preferido que los soldados alemanes desaparecieran de su tierra, sino por extremistas, es decir, fuerzas ajenas al pueblo afgano. Y uno puede imaginarse perfectamente, si se tiene esa idea, que solo los extremistas pueden oponerse a la presencia del ejército alemán en Afganistán, que la prensa alemana realmente se sorprendiera por lo que ocurrió en 2021 con la retirada de las tropas occidentales. Así que esto tiene ciertamente consecuencias, el propio encuadre que se presenta. Quizás un último ejemplo, porque también ocurre muy a menudo, los informes sobre protestas en países amigos de Alemania suelen aparecer siempre bajo la cuestión de cómo el gobierno local logra manejar a los manifestantes de la manera más elegante y sin problemas posible, y entonces se enfatiza siempre la violencia de los manifestantes, como en el caso de los chalecos amarillos en Francia. En las protestas en países que la política exterior alemana clasifica como problemáticos, la situación es completamente diferente. En Irán, en Hong Kong, en Venezuela, las demandas de los manifestantes, y normalmente sin más preguntas, se consideran totalmente legítimas. Y al contrario, se destaca la violencia de la policía, del régimen. Así que ese es el encuadre en toda su importancia. Y este encuadre es increíblemente importante. A veces simplemente me pregunto, ¿cómo es posible que los periodistas impongan encuadres tan evidentes? Y eso me lleva al último ejemplo que usted mencionó. También me viene a la mente Georgia, hace poco. Protestas. Y la cobertura alemana, incluso en inglés, en Deutsche Welle, que es un canal alemán, DW en inglés. Ahí se decía lo pacíficamente que protestaba la gente y lo violentamente que actuaba la policía, mientras se mostraban imágenes de estos manifestantes disparando cohetes, es decir, fuegos artificiales contra el edificio del Parlamento. Imagínese si eso hubiera pasado en Alemania. Los mismos medios habrían gritado que aquí fuerzas antidemocráticas intentan asaltar el Bundestag. ¿Cómo se produce este doble rasero? Perdón, esto nos aleja un poco de las narrativas. Pero ¿puede usted explicar este doble rasero?
Sí, por cierto, lo que usted ha dicho es un método maravilloso para comprobar muchas de las noticias. La técnica de la contraprueba. Simplemente imaginar qué pasaría si esto ocurriera aquí, o qué pasaría si un periodista afgano informara sobre algo así. ¿Cómo se puede explicar esto? En primer lugar, yo respondería que los periodistas son ante todo ciudadanos. Ven lo que ocurre en el mundo casi de forma natural, desde una perspectiva nacional, y observan el mundo tal y como, en líneas generales, ya se sabe que está dividido en amigos y enemigos. Seguramente hablaremos de esto con más detalle más adelante, pero esa sería, en mi opinión, la respuesta general por ahora. Y entonces, en realidad, ni siquiera se nota que un minuto antes se ha argumentado e informado de manera completamente diferente sobre otro país. Es un fenómeno interesante, en cierto modo una esquizofrenia política. La falta de reconocer el propio encuadre. Es decir, la gente no ve cómo se puede identificar su propio encuadre. Y luego llegamos al tercer término, narrativo. ¿En qué se diferencia un narrativo del encuadre? Supongo que es algo más amplio. Genau, das könnte man eigentlich genau so kennzeichnen. Exactamente. Eso se podría señalar de la misma manera. Un relato es, en realidad, la interpretación de un acontecimiento, de una situación más amplia, en la que se ha conseguido anclarlo, por así decirlo, en la memoria colectiva de una población, de modo que más tarde se pueda recuperar sin problemas y utilizarlo para la propia argumentación. Así que aquí en Alemania, Lo vemos actualmente de forma el relato de esta guerra de agresión sin motivo en Ucrania. Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Dieses Narrativ ist gewissermaßen unter esta narrativa en cierto modo abstrae todo lo que fue la historia previa, todos los conflictos que ya existían desde hace tiempo entre los dos contrincantes, Rusia y Ucrania, cómo intervino la OTAN, la ampliación hacia el este de la OTAN y todo eso. Eso ha tenido éxito. En los últimos 3 años esto se ha consolidado en Alemania y hoy se puede recurrir a ello para justificar por qué es necesario volver a un mayor rearme. ¿Por qué es necesario un rearme masivo contra un Putin agresivo? La reintroducción del servicio militar obligatorio. Es decir, se puede recurrir a una interpretación que se ha asentado en la memoria colectiva. Eso es una narrativa. Kollektiven Gedächtnis. Das ist ein Narrativ. Y son sumamente valiosos. Alemania ha ayudado a proteger Afganistán, a liberar Libia, a evitar más genocidios en Yugoslavia. Estas narrativas, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué tan precaria considera usted actualmente la situación o el estado del panorama mediático alemán en el sentido de altamente tendencioso es la expresión que se puede usar aquí? Es decir, que siempre intenta no informar a una audiencia, sino dirigir a una audiencia y a los oyentes. Tug Hamiskala, ¿dónde estamos en cuanto a la cobertura mediática dirigida? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo sind wir in der gelenkten Medienberichterstattung? Esa es una pregunta difícil. Cuantificarlo realmente no lo sé. Quizás en 7 o no lo sé. Hätte ich jetzt auch. Yo también lo habría dicho así, y estaría de acuerdo con ella. Ja, heftig. Ja, also. Sí, es fuerte. Sí, bueno. El estrechamiento del llamado corredor de opinión, como siempre se dice, es realmente claramente perceptible en Alemania, a más tardar desde la guerra de Ucrania, aunque en realidad ya antes. Esto tiene la consecuencia muy visible de que personas antes bienvenidas en el discurso público, como por ejemplo Ulrike Guérot, a quien usted también ha entrevistado, también Patrick Baab, o antiguos generales como Harald Kuchat, Erich Watt, que eran invitados muy respetados en los debates televisivos, o el experto en Oriente Medio Michael Luthers, o la antigua corresponsal en Rusia Gabriele Krone-Schmalz, han sido excluidos de la noche a la mañana de los programas de debate de las cadenas de televisión alemanas. Han tenido problemas para encontrar espacios donde dar conferencias públicas.
Sie konnten überhaupt nicht mehr in allen Medien publizieren. Ya no podían publicar en todos los medios, en parte hubo despidos en universidades y cosas similares. Es decir, realmente son medidas nada insignificantes. Y también pretenden tener un efecto disuasorio sobre otros, digamos, disidentes que no quieren sumarse a la línea oficial prevista en las interpretaciones públicas. No sé, quizás deberíamos dar a los oyentes una breve visión general del panorama mediático alemán. Puede ser interesante y además no todos lo conocen en detalle. Así que en Alemania, si lo resumimos de forma general, existen en primer lugar las editoriales de periódicos. Estas son los grandes diarios nacionales, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Die Welt, Handelsblatt, Bild-Zeitung, y también están los regionales. Und es gibt die regionalen. Diese Verlage, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Estas editoriales son empresas privadas y, por un lado, quieren ganar dinero de manera sencilla con el negocio de la información. Ese es el primer punto. Y el segundo es, cómo operan en el sector de la información, están reconocidas como empresas de tendencia. Esto significa que está reconocido por el Estado que los propietarios, los dueños económicos de un periódico, determinan la línea política del mismo y por lo tanto pueden ejercer influencia política, por ejemplo, siendo económicamente liberales, pro-OTAN, etc. Además, la competencia económica entre las editoriales hace que la concentración sea necesaria. Actualmente, solo quedan unas pocas grandes editoriales en Alemania. Esto lleva a racionalizaciones también en las redacciones. Y para los periodistas, eso significa hay menos tiempo para investigar. De ahí surge la tendencia a orientarse por cosas como comunicados de prensa de empresas o de la política, o por las noticias de las agencias. Y de manera tendencial, este es ahora un punto importante, la cobertura informativa sobre política y economía se convierte en una cobertura para la política y la economía. Una diferencia pequeña, pero contundente. Y los contratos laborales cada vez más precarios, ya que hay cada vez menos periodistas con contrato fijo, por supuesto también hacen que sean susceptibles de ser presionados por las directrices de la redacción jefe o de instancias aún superiores. Así es. Sí, el señor Barb también ha subrayado repetidamente en conversaciones que incluso sin dar directrices editoriales a estos colaboradores externos, ellos acaban dándose cuenta de qué artículos se compran y cuáles no. Y entonces simplemente se vende lo que se puede vender. Y así se consigue la uniformidad. Así es, exactamente. Ahora, en Alemania existe además, esto es quizás un poco especial, no existe en todas partes, la radiodifusión pública. Por cierto, esto también incluye la televisión. Simplemente se llamaba así en aquel entonces porque aún no existía la televisión. Así que están la primera televisión alemana, la ARD, con las emisoras regionales, y la segunda televisión alemana, la ZDF. En realidad es una institución que existe desde la posguerra. Fue fundada por los aliados como, esto es interesante, una institución independiente del Estado, siguiendo el modelo de la BBC inglesa. Es decir, se quería evitar que en Alemania volviera a haber algo como un instrumento de propaganda estatal del gobierno, como ocurrió en el pasado. Y la radiodifusión pública, por eso, tampoco se financia con impuestos y, por supuesto, tampoco es capitalista privada, sino que se financia a través de las tasas obligatorias de los hogares privados. Es decir, todas las personas que tienen radio y televisión tienen que financiarlo. Así que no está sometido a la misma presión financiera que los medios capitalistas privados. Y ahora, una diferencia esencial de contenido. A diferencia de las editoriales privadas, en las que puede prevalecer la preferencia política de los propietarios, la radiodifusión pública está en realidad obligada a la objetividad y debe reflejar de manera equilibrada el espectro político de opiniones en Alemania. Sin embargo, en la realidad, esta directriz se manifiesta un poco como acabamos de comentar, ya que los mecanismos de elección de palabras, de encuadre y de narrativas, por supuesto, también se aplican allí en todas partes.
Y que también en los programas de debate, que son bastante populares en Alemania, siempre se invita a las mismas voces de la economía, la política y la cultura y, digamos, opiniones seriamente divergentes no tienen cabida. Así que, en realidad, me parece bastante interesante señalar esto expresamente para los espectadores de países que quizás se hagan ilusiones sobre una, digamos, esfera pública libre y democrática con libertad de opinión y de prensa garantizada por el Estado. En Alemania, esto está igual de dirigido y es igual de limitado que probablemente en sus países. Y sí, además, existen, por supuesto, algunos periódicos pequeños de izquierda y de derecha, algunas plataformas en línea, podcast y cosas así, que ofrecen noticias alternativas, análisis y también un poco de crítica mediática. En parte esto tiene bastante éxito. No es que no existan medios alternativos ni puntos de vista alternativos. Un problema que definitivamente tenemos, y esto no solo ocurre en Alemania, sino también en Austria y Suiza, es que las grandes casas mediáticas, y sobre todo los grandes periódicos y los medios públicos, ni siquiera presentan muchos de estos debates, o los desacreditan desde el principio. Y aquí hay algo que me gustaría preguntarle, porque hay una palabra interesante en alemán. Los espectadores que escuchen esta conversación más tarde en otros idiomas, es un poco difícil de reproducir correctamente ahora, pero en alemán esta palabra es Deutungshoheit, es decir, el derecho o la soberanía de quien narra para poder hacer una interpretación y luego imponerla. He investigado esto, se puede comprobar bien. Surgió alrededor de los años 90. Antes no aparecía en los libros de la lengua alemana. La palabra Deutungshoheit parece desde algún modo vinculada a la época. ¿Era mejor antes? ¿Era mejor en los años 60, 60 y 80 en la RFA? Sí, bueno, por supuesto se puede constatar que, bueno, para empezar, la situación era mucho peor, de ninguna manera mejor. La época de Adenauer y el inicio de la Guerra Fría, etc., fueron por supuesto una esfera pública en Alemania formada de manera similar a como yo la clasificaría ahora. El movimiento estudiantil del 68, con su crítica, una vez más, esto aquí en Alemania ni siquiera es todavía una verdadera democracia. Aquí prácticamente sigue habiendo fascismo. Y su crítica a la guerra de Vietnam y a la adhesión de la República Federal a la OTAN fue lo que introdujo ciertos temas en la opinión pública alemana y exigió que se les diera voz. Y fue tan amplio que en algún momento realmente ya no se pudo reprimir. Así que al movimiento estudiantil se le puede atribuir el mérito de haber roto por primera vez ese discurso uniformado en la RFA y algo así como un pluralismo al que a partir de entonces realmente se le empezó a dar cierta importancia. También cobró impulso con el primer gobierno socialdemócrata, la época de Brandt y demás. Sí, entonces realmente hubo, diría yo, un pluralismo permitido por el Estado, una discusión permitida sobre los pros y los contras, el atreverse a más democracia y demás, respaldada por cierto en paralelo con prohibiciones profesionales, para que todos supieran de inmediato dónde estaban también los límites. O sea, que esto no debía ir demasiado lejos. Sí, y usted acaba de decir que en los años 90 surgió el tema de la hegemonía interpretativa. Curiosamente, esto ocurrió después de la disolución de la Unión Soviética, tras el final de la Guerra Fría, con la conciencia de que Occidente había ganado claramente y que, con su tipo de capitalismo y democracia, ahora estaba en el camino definitivamente justificado para el mundo. Ya no era necesario reconocer opiniones divergentes o críticas. Eso es prácticamente el fin del discurso. Uno se siente en lo correcto también en cuanto a la hegemonía interpretativa. Así que, en Alemania yo diría que la primera ruptura real en este asunto se produjo en 2013-14 con el Euromaidán.
En aquel entonces hubo protestas tan masivas por parte de la población contra la cobertura realmente unilateral y muy hostil hacia Rusia, que por primera vez hubo amonestaciones del Consejo de Programación, un órgano de control interno dentro de los medios públicos, por la cobertura informativa. Eso nunca había ocurrido antes, fue prácticamente único. Y eso llevó hasta la palabra prensa mentirosa. Y ahí los medios públicos realmente tuvieron un problema serio, porque podrían perder su autoridad interpretativa. Si son vistos así por partes relativamente grandes de la población, si ya no se les cree, entonces sus noticias pierden en cierto modo la credibilidad. Y entonces, por supuesto, ya no pueden transmitir a la población las narrativas deseadas como ellos se imaginan. Eso fue un problema serio. Das war ein ernsthaftes Problem. Aber in den letzten Jahren haben wir ja eher gesehen, wie dieses Phänomen wieder zugenommen hat. Pero en los últimos años hemos visto más bien cómo este fenómeno ha vuelto a aumentar. Es decir, esta exigencia de un encuadre impuesto. Y ni siquiera tiene que tratarse de la guerra en Ucrania. Pienso también en toda la época del coronavirus, en cómo los medios de comunicación en Alemania, pero también en Suiza y Austria, presionaron de manera masiva para que se creyera en una determinada interpretación de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y quien no lo hacía pasaba a formar parte del problema. ¿Cómo lo ve usted entre 2014 y ahora? ¿Se ha hecho más fuerte este movimiento contrario o, por el contrario, ha aumentado la represión? Bueno, los medios realmente vieron esto como un problema, pero reaccionaron de una manera peculiar, es decir, ofendidos. No fue algo que les llevara a reflexionar de forma autocrítica ni nada por el estilo. No, esa época también provocó que realmente algunos periodistas de la ARD y la ZDF dejaran su trabajo en aquel entonces. Es decir, personas que en cierto modo se tomaban en serio el ethos periodístico se marcharon como Patrick Bart y luego Klingenkammer, Bräutigam, etc. Reinhard Lauterbach, que ahora está en Junge Welt. Todos estos son casos de personas que dijeron no voy a seguir apoyando esta unilateralidad y falsedad. Pero los que se quedaron ellos consideran que, en realidad, se les está criticando de manera injusta y que merecen la confianza de la población. Intentan restablecer esa confianza con cosas como verificaciones de hechos, demostrando que en otras redes sociales se difunden falsedades y que solo se puede confiar en ellos, y así sucesivamente. Y ahora que usted ha mencionado el coronavirus, al principio el gobierno tenía el problema de que, para las medidas contra el coronavirus que había planeado, realmente dependía de la colaboración de la población. Es decir, dejarse restringir de esa manera. Se podía trabajar, pero los contactos privados eran perjudiciales, lo cual ya de por sí era completamente contradictorio. Las mascarillas no servían de nada, pero luego sí servían a partir del momento en que estuvieron disponibles. Ahora todos tienen que vacunarse, porque ahora las vacunas están disponibles y no tenemos otra estrategia. Así que este tipo de medidas debe ser comunicada a la población, porque solo puede funcionar si realmente todos la apoyan. Esto ha llevado a una agitación tan masiva por parte de los medios de comunicación. De alguna manera eso era necesario y así lo hicieron, de modo que todos se dieron cuenta. Creo que ese fue el punto. Ahora, política contradictoria en sí misma se transmite al público a través de debates 24/7 y cualquiera que se atreva siquiera a hacer una pregunta es inmediatamente considerado un negacionista. Eso fue realmente un procedimiento. Das war ein wirklich totalitäres Verfahren. Nehmen Sie das auch als ein Teil der Lo percibe también como una parte, no de la estrategia, pero sí de la lógica de este proceso. Porque me llama la atención como un patrón, que esto también se repite ahora en la guerra de Ucrania, o en parte también en Israel y Palestina, que esta política que se persigue incluye en parte puntos contradictorios en su contenido, que se contradicen entre sí y que luego también se reproducen en los medios. En el caso del coronavirus, fue muy extremo, que oficialmente desde el ámbito político se decía, en inglés,
nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Y se refería a las mascarillas, pero más tarde también a la vacunación. Es decir, todos deben vacunarse para que todos estén protegidos de todos. Si solo una persona se vacuna, esa persona sigue estando en peligro. Es decir, la sociedad sigue estando en peligro. Eso es una contradicción en sí misma, porque la vacuna debería proteger a la persona vacunada, así que ya no debería importar lo que hagan los demás. Y eso fue repetido una y otra vez por los medios. Y en la guerra de Ucrania, vemos ahora cómo al mismo tiempo se afirma, o durante mucho tiempo, durante 2 años y medio se afirmó, que Rusia es el mayor peligro para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero que Rusia también es súper débil. Es decir, Rusia no puede hacer nada. Rusia está perdiendo. Nosotros estamos ganando. Ya casi lo tenemos. Y se supone que hay que creer ambas cosas, pero no se puede creer ambas al mismo tiempo. Y si uno duda de una de esas creencias, queda marginado. Forma parte esto de la lógica de cómo funcionan estas narrativas. Ja, unbedingt. Sí, absolutamente. Se intenta realmente lograr una irrefutabilidad de las posiciones presentadas y eso significa ahora, en la guerra de Ucrania, primero, Putin está equivocado y segundo, además, es militarmente un fracaso. Son 2 criterios que se exponen ahora por la necesidad de justificar la propia posición y prometer a la población que vamos a tener éxito. Que estos 2 no encajan es en cierto modo un subproblema lógico sobre el que se pasa elegantemente y que, de hecho, hasta hoy se consigue mantener ambos. Y sí, eso es en principio interesante. Y por supuesto es uno de los puntos en los que realmente se puede recomendar al público. Por favor, gente, simplemente activad vuestro pensamiento lógico. A veces, cuando se trata de verificar declaraciones mediáticas, uno tiene el problema de que le falta conocimiento previo. No puede juzgarlo correctamente porque sabe muy poco sobre el país, la historia, ciertas constelaciones de intereses geoestratégicos, etc. Pero estas cosas que usted acaba de mencionar son realmente casos en los que el pensamiento lógico ayuda, donde uno puede decir, un momento, aquí hay algo que no cuadra. Si me cuentan ambas cosas, eso simplemente es imposible. Así que tampoco es cierta toda la narración, toda la intención, ahí tengo que estar atento e investigar. Ese es un punto muy importante. Y si el público hiciera eso, ya estaríamos mucho más avanzados. Sí, pero es perverso, estos juegos con y también con la capacidad de comprensión y el pensamiento de la gente. Me parece bastante perverso que se exija que ciertas cosas simplemente se crean, aunque sean contradictorias. Esto me lleva a otro punto. ¿Cómo logran los medios que una buena parte de la gente ya no quiera comparar lo igual con lo igual? Es decir, que ya no pueda equiparar las cosas. Zu vergleichen mag, gleichstellen kann. Mir fällt hier ein, wie zum Beispiel immer wieder. Se me ocurre aquí, por ejemplo, cómo repetidamente se presenta el uso de la violencia por parte de Israel como legítimo y en general aceptable, mientras que cualquier tipo de uso de la violencia por parte de los palestinos, y no solo de Hamás, sino también anteriormente de otros grupos, siempre se califica radicalmente como terrorismo y como crimen contra la humanidad. Y que a muchas personas aquí también se les priva de la posibilidad de decir, un momento, ambas partes emplean la violencia. ¿Por qué no se puede comparar eso? Porque en Alemania, ya solo por decir esto, prácticamente se considera un delito en este momento. Si uno dice no, Hamás tiene derecho a la autodefensa. Quien diga eso hoy en Alemania puede tener problemas. Es cierto. Así que también hay que dejar claro que la presión para imponer esa hegemonía interpretativa es realmente enorme. Pero aún así, en realidad no se puede decir que esto sea únicamente mérito de los medios de comunicación. Realmente tenemos que mirar también al público. Puede que los medios utilicen estos métodos manipuladores, ¿no? Es decir, actúan exactamente como usted lo ha descrito. Y claro,
los medios quieren influir en el público en el sentido de esa información dirigida, en el sentido de interpretar el mundo desde la perspectiva alemana. Pero aún así hay que señalar, para que eso funcione, el público también tiene que estar dispuesto, de alguna manera, a creerlo. Incluso el titular más llamativo o la imagen más emotiva, todo eso tiene que ser captado por la mente de un consumidor de medios. Reflexione y considerado de alguna manera como digno de confianza, plausible o algo así. Oder sowas befunden werden. Anders funktioniert die Kommunikation eines Senders, das ist ja in dem De Fall otro modo, Medien, la comunicación de un emisor, en este caso, los medios de comunicación, con un receptor, es decir, el público, no funciona. was anderes. Y ya se nota, confiar, creer en los medios es algo diferente a la disposición de cuestionar las noticias diarias y ponerlas en duda con operaciones mentales sencillas como las que acabamos de mencionar. Sie haben ja völlig richtig Usted lo ha dicho muy bien. Si en el minuto 1 alguien es considerado terrorista por sus medios violentos y en el minuto 2 esos mismos medios, y además en una forma mucho más potenciada, se consideran una reacción legítima, en el caso de Israel, o una oposición justificada, en el caso de Siria. Entonces, lógicamente, eso es absurdo. logisch betrachtet gaga. So, und wenn aber jetzt so ein Mitdenken und Bezweifeln von Y si ahora no se produce ese pensamiento crítico y cuestionamiento por parte del público, entonces hay que señalar que el público tampoco busca simplemente información o noticias verídicas, sino que el público tiene una disposición fundamental a escuchar las noticias sobre el mundo desde una perspectiva nacional y, por lo tanto, renuncia voluntariamente a sus, aunque sean limitadas, posibilidades de verificación y crítica. Esto también se hace evidente en el hecho de que existen portales críticos con los medios o informaciones alternativas. Sin embargo, a pesar de toda la crítica a los medios, estos siguen siendo prácticamente forasteros en el discurso nacional. Y eso que cualquiera que esté insatisfecho con la cobertura de los principales medios podría encontrarlos. Berichterstattung der Leitmedien könnte die finden. Haben Sie denn das Gefühl, dass die deutsche Zuhörer ¿Tiene usted la sensación de que el público alemán, la audiencia alemana, simplemente no es lo suficientemente crítica con la información que se le ofrece? Es, por tanto, un problema nacional en Alemania que se ejerza muy poca crítica. Das Problem in Deutschland, dass Kritik zu wenig geübt wird? Sicher, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass Por supuesto, sin duda, pero no creo que esté limitado exclusivamente a Alemania, por así decirlo. Sin duda, son reflexiones que también se aplican a otros países, a otras poblaciones. Es realmente un fenómeno interesante la actitud de los consumidores de medios. De hecho, creo que si pensamos en el manufacturing consent de Chomsky, este es un aspecto que faltaba allí. Por eso vuelvo a llamar la atención sobre mi libro. Creo realmente encontrar en un interpretable pues en Swiss a unir en historia historias críticas de los aspectos alemanes populares, etc., etc. und so weiter noch nötig war. Sí, y el libro, para todos de nuevo, se llama Medios y Poder, si no me equivoco. Das natürlich gerne noch mal hin. Medien macht Meinung. Por supuesto, me gustaría volver a levantarlo. Meinung auf den Weg in die Kriegstüchtigkeit, und ich entschuldige mich. Normalerweise stelle ich die Bücher am Anfang immer vor, aber ich habe das jetzt aus irgendeinem Grund weggelassen. Aber ich werde Los medios crean opinión, camino hacia la capacidad de guerra. Usted ha dedicado muchos años a esto, también en su investigación. ¿Cómo se presenta actualmente China en los medios alemanes? den deutschen Medien im Moment dargestellt. Im Moment eigentlich vorwiegend negativ. Also, En este momento, en realidad, predominantemente negativa. Si miramos un poco hacia atrás, se puede decir que no siempre fue así. Hubo ciertamente una representación ambivalente. Durante bastante tiempo también se reconocieron los éxitos de China, es decir, su enorme desarrollo, los logros tecnológicos de vanguardia que ha alcanzado, los resultados de los estudiantes chinos en PISA. Y sobre todo esto se informaba con asombro.
Y eso ya era interesante. Pero aquí también diversas preguntas que era lo que impresionaba a los periodistas y los lectores. Und die Leser da beeindruckt. Naja, gut, das war ziemlich banal gesagt, der Erfolg Chinas. Bueno, en fin, dicho de manera bastante banal, ese fue el éxito de China en ámbitos concretamente dinero y poder que normalmente se atribuyen aquí en Alemania. Y desde ese punto de vista fue interesante que este país en Asia de repente tuviera éxito en esos campos. Pero hoy en día, claramente se informa bajo el tenor de China representa una amenaza. He reunido una breve lista de publicaciones, todas de los últimos 20 años. China, una potencia mundial, regresa. El desafío chino, el siglo asiático, rivales globales, o la inquietante ascenso de China y la impotencia de Occidente. Unheimlicher Aufstieg und die Ohnmacht des Westens. Der China-Schock. El shock de China, la danza del dragón, el ascenso de China como potencia mundial y lo que eso significa para nosotros, el avance de China hacia Occidente, la conquista silenciosa, el fin de la ilusión sobre China, la ruta de la seda sucia. Realmente se escucha, es una serie interminable con la misma pregunta de fondo. ¿Qué significa esta nueva China para Alemania y su éxito en el mercado mundial y en la competencia entre estados? Y se considera, es decir, que esa sea la pregunta aquí evidentemente como una postura completamente natural cuando se hace un estudio de países. Así que eso ya es interesante. Entschuldigung. No, disculpe, por favor, continúe. Así que es especialmente interesante por lo siguiente. Yo mismo vengo del movimiento del tercer mundo en los años 70, y en aquel entonces existía la idea muy difundida de los países en vías de desarrollo. Es decir, la imagen era la siguiente. Estos estados recién liberados del colonialismo debían desarrollarse ahora con el apoyo de las naciones occidentales y así alcanzar el mismo nivel económico y político. Y ahora tenemos un país que, en cierto modo, ha conseguido participar en este programa. Genau dieses Programm hingekriegt hat. Es ist eigentlich das einzige Land, was ökonomisch und politisch. En realidad es el único país que ha alcanzado a nivel económico y político que hoy se encuentra al mismo nivel que las naciones occidentales establecidas y se puede ver cómo se le enfrenta ahora. En absoluto con entusiasmo, con aplausos, con un sí, bravo, sois el modelo pionero para los países del sur global o algo parecido. Eso es interesante. Por supuesto, los países occidentales no se lo imaginaron, no lo previeron y tampoco lo desearon cuando, A partir de los años 80, animaron a sus capitales en China. Esa es razón. In China zu investieren. Das ist der Grund. Ja, so eben, China ist ja sozusagen die größte und China es, por así decirlo, la mayor y más sonora bofetada a la idea de Francis Fukuyama, a la idea liberal del fin de la historia. Con eso, él nunca quiso decir que la historia en general se detendría. Quiso decir que ahora está claro qué modelo de sociedad funciona y cuáles no. Y nosotros en Occidente, Europa, América, Japón, es decir, los países capitalistas, las democracias liberales, han demostrado que son capaces de sobrevivir. Los otros, y sobre todo, el sistema comunista, son inviables. Y por eso, ahora todos vamos hacia ese futuro liberal. Y China ha castigado esto como la mayor mentira. ¿Es esto también un elemento de lo que actualmente se percibe en Europa, y especialmente en Alemania, como una amenaza? El hecho de que ya no se tiene el único sistema posible y funcional, sino que ahora existen modelos alternativos. ¿O estoy yendo demasiado lejos en mi interpretación? Oder gehe ich da schon zu weit in meiner Deutung? Ja, also China wird natürlich eigentlich nicht mehr als Sí, bueno, China ya no se percibe realmente como un país socialista o comunista en ese sentido. Por cierto, yo tampoco lo diría así, pero sí se percibe como un Estado autoritario. Y la afirmación es que, como este Estado autoritario y ahora economía exitosa a nivel mundial, es un competidor sistémico. ¿Existe realmente la idea de que China quiere imponer al resto del mundo su forma de hacer Estado o de gobernar? Y que en ese sentido representa una amenaza para nuestras democracias liberales. Demokratien. So. Ja. Ich finde das sehr interessant, weil China sagt ja... Me parece muy interesante, porque China siempre dice que el principio fundamental es no intervenir en otros estados. Así que los únicos estados que insisten en imponer su propio modelo a los demás,
y que incluso bajo amenaza de violencia exigen que lo cambien, son Europa y América. La proyección es bastante curiosa, ¿no? Ist ja schon spannend, oder? Ja, das denke ich auch manchmal. Offensichtlich kann man. Sí, a veces yo también lo pienso. Es decir, evidentemente no se puede pensar de otra manera sobre otros países que, como uno mismo trata al resto del mundo, y se les atribuye necesariamente ese interés, esa estrategia. Mientras que China realmente ha proclamado 1000 veces que su sistema de gobierno es su sistema de gobierno y que responde a sus propias necesidades, y que en absoluto tiene interés ni pone esfuerzo alguno en imponerlo a nadie en el mundo. A diferencia, de hecho, de la democracia liberal occidental, que aquí en Occidente se considera la única forma posible de gobernar y que de alguna manera se identifica con el derecho internacional y los derechos humanos, y por eso se exige a todos que se atengan a ello. Dass sie sich daran zu halten hätten und wenn bei ihnen was anders ist, wird das als. Y cuando algo es diferente, en su caso se describe como un déficit, como una desviación de lo que realmente es válido. Sí, y creo que esto que estamos discutiendo aquí no es, por supuesto, una sutileza académica. Lo que se les reprocha a los chinos en todas esas acusaciones, no tenéis partidos, no tenéis competencia entre partidos, no tenéis un parlamento elegido libremente, etc. Eso no es una sutileza académica, eso es realmente el título bajo el cual, por así decirlo, se debería librar la próxima guerra mundial. Así lo han anunciado los Estados Unidos. Y aquí en Europa, en la opinión pública alemana, se suman a ello casi sin reservas. In der deutschen Öffentlichkeit regelrecht an. Das bringt mich zu dieser Frage der Feindbildgenerierung. Esto me lleva a la cuestión de la creación de enemigos. En inglés, este discurso se llama también China Threat, es decir, la amenaza que representa China, que en gran medida también se adopta en Europa. Aunque para Europa y para Alemania tiene aún menos sentido, porque China está realmente muy lejos. En el caso de Estados Unidos, todavía puedo entender que vean a China al otro lado del Pacífico. Pero para Alemania hay que buscar mucho para encontrar algún aspecto en el que China afecte a los intereses alemanes, salvo en el comercio, que siempre implica reciprocidad. Der ja immer eine Reziprozität beinhaltet. Aber diese Feindbildgenerierung. Pero esta generación de imágenes enemigas que está teniendo lugar, sobre esto también hay investigaciones, por ejemplo de Dr. Jonas Stögel, que ha escrito un libro sobre la guerra cognitiva de la OTAN, un libro muy interesante. La OTAN dice oficialmente, sí, la guerra cognitiva es algo que hacemos, tanto hacia el exterior, es decir, contra otras poblaciones, como también hacia el interior, porque también tenemos que influir en nuestra propia población. Allí se vende bajo el término resiliencia, es decir, proteger a la propia población de narrativas malas y negativas provenientes del extranjero. Pero se maneja claramente bajo el concepto de guerra cognitiva. ¿Ve usted, en relación con China, tales esfuerzos oficiales o semioficiales para fomentar claramente una imagen enemiga en Alemania? Ein Feindbild in Deutschland zu schüren. Ja, eigentlich hätte ich jetzt geantwortet. Sí, en realidad ahora habría respondido, los periodistas alemanes en realidad no necesitan instrucciones desde arriba o de la OTAN o algo así. Ya actúan por su propio interés nacional. Y, por cierto, se puede ver, usted ha dicho que China está increíblemente lejos, pero por supuesto se ve que los intereses alemanes son globales. Eso es evidente. Alemania se percibe a sí misma claramente como una potencia económica y política que se ve afectada por todo lo que ocurre en este planeta. Así de amplias son sus definiciones de interés. Realmente hay oleadas de acusaciones organizadas en forma de campañas contra China, que por un lado afectan a su economía expansiva. Actualmente, los coches eléctricos inundan los mercados europeos, ese es un tema, y por otro lado a su represión política. Actúa con violencia estatal contra, digamos, los estudiantes de Hong Kong, los uigures, los tibetanos, y así sucesivamente. Es agiert neokolonial im globalen Süden. Actúa de manera neocolonial en el sur global y así sucesivamente. Son realmente proyectos tipo campaña o las que recorren Alemania.
Y por supuesto le doy la razón. Algo como la afirmación de que se está cometiendo un genocidio contra los uigures vino realmente de las altas esferas del gobierno estadounidense y fue, por así decirlo, anclada en todos los ámbitos de los medios occidentales y en ese sentido adoptada y apoyada. Así que ahí se puede constatar claramente. Por lo demás, yo diría que los periodistas, en primer lugar, tienen su propio interés y en segundo lugar, son lo suficientemente creativos como para crear ellos mismos los momentos adecuados para construir una imagen enemiga. Eso es la cobertura selectiva. Lo positivo lo minimizamos y lo negativo lo magnificamos. Los dobles estándares. Cuando nosotros hacemos algo, es diferente a cuando lo hace China. O también interpretaciones malintencionadas. Si allí hay corrupción, violencia policial o censura, entonces algo sistémico. Si ocurre algo así aquí, entonces es la excepción, la desviación de lo que realmente es válido, y así sucesivamente. Todos estos aspectos los dominan de manera bastante profesional y lo hacen por su propio interés. Pero por supuesto, también existe esa ley de desinformación de la OTAN y alguien que escribe algo diferente respecto a las narrativas deseadas esenciales ya no se considera alguien que difunde información, sino un desinformador. Todo esto ya está establecido. ¿Puede precisar eso brevemente? No era consciente de ello. Expeste información fuerte en la evolución que ranga la OTAN. Kam ursprünglich aus der NATO und wurde Originalmente veníamos de la OTAN, y esto surgió realmente cuando se trataba de establecer esa interpretación de los acontecimientos de Navalny en los medios alemanes o europeos. Así que vino de la OTAN, pero luego fue realmente adoptado por la UE y ahora tiene el carácter de una ley. Existe la acusación de desinformación y en Alemania ahora también la acusación de deslegitimación del Estado alemán. Por lo tanto, La crítica, una opinión divergente en narrativas relevantes a nivel nacional, puede totalmente censurar en ese sentido. kann tatsächlich in dem Sinn geahndet werden. La deslegitimación del Estado, ¿desde cuándo forma parte del Código Penal en Alemania? Ich weiß gar nicht, ob es schon Bestandteil des Strafgesetzbuches ist. no sé siquiera si ya forma parte del Código Penal. Fue la última ministra del Interior, Nancy Faeser, quien lo propuso. Yo mismo tendría que volver a comprobar cómo está regulado legalmente. Wie das gesetzlich verankert ist. Pero también constatamos finalmente en este momento, Alemania avanza hacia la creación de más regulaciones para categorizar los flujos de información y además para bloquear definitivamente los flujos de información no deseados. Así es ahora mismo, ¿verdad? Unbedingt, also das ist tatsächlich ein Sin duda. De hecho, se podría llamar eufemísticamente a esto una situación informativa bastante controlada. Y por supuesto, esto lleva a que la población en Alemania ya no esté realmente bien informada sobre el estado de las cosas en el mundo, los conflictos, las guerras, las negociaciones, etc. Eso se puede constatar realmente así. Eso me parece sumamente preocupante. Pensamiento tutelado. No puede ser verdad que volvamos a caer en eso. Oder weder die deutschen Medien noch die deutsche Regierung sehen da auch nur den allergeringsten Widerspruch dazu, dass man... Por cierto, ni los medios alemanes ni el gobierno alemán ven la más mínima contradicción en enarbolar la bandera de la libertad de opinión y de prensa frente a los estados que consideran problemáticos: China, Rusia, Irán y así sucesivamente, Corea del Norte. Para ellos no hay ninguna contradicción en eso. Y también es interesante que la población en Alemania de manera bastante similar. Es decir, Protesta mayoría por parte de la mayoría cuando todo está tabichado. Gibt's ja keinen Aufschrei, wenn all das jetzt durchgesetzt wird. Solo puedo explicármelo de la siguiente manera. Una buena parte de la población, y no solo en Alemania, sino en Europa en general, quiere ser protegida de informaciones que no le gusta escuchar. Doctora Dillmann, ha sido muy interesante. Las personas que quieran encontrar sus libros y sus escritos, ¿a dónde deberían ir en Internet?
finden möchten, wo sollen die hingehen auf dem Internet? Einfach auf Simplemente en mi Website página web renatedillman.de. Okay. Ich werde das De acuerdo. Lo pondré en la descripción del vídeo. Por favor a todos, echad un vistazo a los libros de la señora Dillman. Señora Dr. Renate Dillman, muchas gracias por su tiempo hoy. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ich danke für die Gracias por la Einladung. invitación. Me pareció que fue una conversación muy interesante. Gracias. Danke.